Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente un enorme gusto de encontrarnos en esta cita del curso de verano. Un curso de verano que afortunadamente comienza a ser parte de la tradición de nuestra escuela, la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara. Estamos transmitiendo en este momento desde 4:51 en la ciudad de La Plata, sede de la Escuela de Gobierno en Salud Floreal Ferrara, con un curso que este año hemos denominado Integrar el Sistema de Salud, Lecciones de la Pandemia. Les va a llamar a ustedes la atención que nosotros hayamos puesto, sobre todo si alguien nos sintoniza por primera vez el día de hoy, que hemos puesto el trabajo cotidiano sobre el problema de la integración del sistema de salud con una cierta apelación, en este caso a una ley. Vamos a lo largo del curso a hablar de dos leyes. Durante las actividades del mes de febrero estamos hablando de la ley conocida habitualmente como la ley de los 1000 días, con un sentido que es que nosotros sabemos que existe un plexo de derechos que ha expandido y redefinido a qué cosa le llamamos derecho a la salud en la República Argentina. Por supuesto que el derecho a la salud se deconstruye, se amplía, se reconfigura en función del plexo legislativo, digamos, que lo alimenta, como ocurre en todos los países del mundo. Lo que nos resulta muy importante señalar, digamos, es que es muy diferente tener, aún incluso que tuviéramos la misma ley, en un país que tiene un sistema más integrado de salud y en un país que tiene un sistema más desintegrado de salud. Lo voy a poner específicamente en qué pasaría con una ley como la que vamos a estar reforzando durante este mes de febrero, que es la ley llamada como la ley de los 1000 días, que se refiere fundamentalmente a todo, digamos, al cuidado del crecimiento y desarrollo, que va de alguna manera, digamos, desde el embarazo hasta el segundo año de vida. La protección selectiva con una ley para esta etapa de la vida en un sistema, vamos simplemente a mostrar dos ejemplos, como el caso de Inglaterra, digamos, y el caso de Estados Unidos. Si esta ley se aplica, digamos, tal cual la conocemos en la Argentina, se aplicara en Gran Bretaña, donde hay un servicio muy integrado de salud, se llama National Health Service, entonces, digamos, habría que discutir los aspectos sanitarios de la ley. Esta ley no es solo de salud, pero tiene un componente de salud muy fuerte. Habría que discutirlo con un pequeño grupo de expertos del orden de, digamos, de 8 o 10 personas, las cuales, digamos, una vez que estudiaran, digamos, la ley, ordenarían que en todo el país, y en el caso de Gran Bretaña podríamos decir, digamos, en más de un servicio, o sea, Inglaterra, Escocia, Irlanda, digamos, tendrían con este simple acuerdo la decisión de tomar todas las medidas que la ley ordena, digamos, rápidamente en todo el territorio. Si quisiéramos aplicar esta ley en los Estados Unidos, además, digamos, del carácter federal de los Estados Unidos, la cantidad de efectores privados, digamos, que verían inmediatamente analizado hasta qué punto sus intereses y rentabilidad entra en conflicto finalmente, para decirlo literalmente hablando, hace falta que cada ciudadano tenga un abogado para que la ley pueda tener los efectos que queremos que tenga. No sé si quiero decir esto porque nos resulta muy importante a nosotros señalar que nosotros tenemos dentro del derecho a la salud causas con actores. O sea, ustedes han visto la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, la marea verde, digamos, la ley de salud mental con un gran movimiento de salud mental, pero digamos, queremos también convocar
a esos colectivos a empezar a discutir sobre qué sistema de salud queremos, porque la eficacia real de las leyes que han militado con tanto esfuerzo es totalmente diferente si avanzamos hacia un sistema más integrado que si dejamos que la fragmentación nos gane, digamos, y tenemos un sistema cuasi pulverizado, cuyo ejemplo extremo en América Latina es el caso de Colombia y cuyo ejemplo extremo en el caso mundial es el caso de los Estados Unidos, el país, digamos, que más gasta o más invierte en salud por habitante en todo el planeta, el doble del segundo, que es Suiza, digamos, y el país que más, inadecuadamente, digamos, o más ineficiente para enfrentar una pandemia, al punto que hoy, digamos, se lleva todos los lauros en número de fallecidos, en número en situaciones de saturación, en falta de insumos, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. En este marco se da entonces la pelea del derecho a la salud. La pelea del derecho a la salud no termina en la defensa de una causa específica, sino también en el sistema de salud que va a hacerse cargo de esa causa, digamos, para no tener que estar, por así decirlo, todo el tiempo militándola, sino que forme parte de lo mejor que le puede pasar a una ley, ser parte de la cultura de los servicios de salud, digamos. O sea, una ley de salud debe aspirar a eso, que a matrizar la cultura de los servicios de salud. El día de hoy tenemos una alteración de agenda, a lo cual ya estamos medios habituados, porque buscamos fundamentalmente intervenciones de personas que tienen no solamente conocimiento, sino también responsabilidad técnica, responsabilidad política, digamos, y bueno, pasan cosas, para decirlo así, gráficamente, que nos pueden alterar la agenda. Vamos a estar conversando con ustedes el día de hoy junto con el doctor Norberto Chaposnik, que ustedes saben nos ha acompañado ya en el curso de verano del año pasado, es profesional de miembro staff de esta escuela y además dirige el diploma de gestión estratégica de servicios de salud, digamos, que ha reunido la mayor parte de los directores de hospitales durante todo el año 2020. Y que un curso que después aprovechamos un poquito para hacer un poquito de promo, digamos, pero también, digamos, en el año 2021 este curso es el primer diploma de la escuela que se va a volver a repetir, así que vamos a la versión 2, digamos, de ese diploma. Teníamos previsto para el día de hoy la presencia en la sala, digamos, de Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud, con un tema, nos parece, digamos, muy relevante, que es fundamentalmente el tema de rectoría, el tema de gobierno en salud, una sutil diferencia que él mismo se va a ocupar de aclararnos, digamos, pero básicamente para poner sobre la mesa que nosotros no tenemos a la primera explicación de cómo es el sistema de salud en la Argentina, cualquiera diría, bueno, es un sistema dividido en 3 subsectores, el subsector público, el subsector privado, el subsector de las obras sociales o de la seguridad social. Digamos, inmediatamente esto da una primera impresión de que acá tenemos una especie de equivalencia, o sea, digamos que es un sistema dividido en 3 componentes iguales, digamos. Bueno, justamente vamos a hablar de por qué estos 3 componentes no son iguales. Y dentro de eso, fundamentalmente, vamos a enfatizar, digamos, que justamente el subsector público tiene además el rol de rectoría o de gobierno de todo el sistema, independientemente, digamos, que sea privado, de la seguridad social o público, digamos. Lo cual quizá pasa desapercibido para muchos aspectos, a lo mejor solamente lo habíamos visto alrededor del tema, por ejemplo, digamos, del Plan Nacional de Vacunación, donde ahí se nota claramente, pero con la pandemia esto ha adquirido una visibilidad enorme. Como justamente teníamos esta dificultad, digamos, para poder
por los compromisos políticos y por una serie de circunstancias, digamos, no íbamos a poder contar en la sala con la presencia del doctor Nicolás Kreplak, hemos decidido el día de ayer, digamos, hacer una conversación, una filmación con él, digamos, de tal manera que la primera parte del día de hoy va a estar dedicada específicamente, digamos, a una conversación. Más o menos lo vamos a separar en dos partes, pero a grandes rasgos, digamos, va a tomar nuestra primera mitad, digamos, del día de hoy hasta el intervalo. Y antes de pasar a ver ese video, yo les quiero recordar que este es un curso que no es un curso para transmitir saberes terminados, de tal manera que nosotros conversamos, explicamos cosas y ustedes toman nota, digamos. En realidad son verdaderamente estímulos, ideas, borradores, para tener lo más rico que puede pasar en este curso, que es una rica interacción, que por el momento, por una cuestión tecnológica, nos parece que es la expresión por parte de ustedes, incluso a tiempo real, digamos, en el chat, digamos, o en el canal de YouTube. En todos los casos, digamos, créanme que no hay botella tirada al mar que no encuentre su receptor, digamos, aunque nosotros aquí no tengamos la oportunidad quizá de contestar o de reflexionar, ni siquiera contestar, reflexionar alrededor de las intervenciones de ustedes. No tienen por qué ser preguntas, pueden ser desacuerdos, pueden ser, digamos, comentarios, pueden ser ejemplos, pueden ser lo que a ustedes les parezca pertinente, porque nosotros hacemos una segunda lectura de esas conversaciones como para poder, digamos, traer al próximo encuentro algunas reflexiones más ajustadas en relación a la expectativa o a las preocupaciones de todos los que nos están siguiendo. Vamos a tratar de crear un mecanismo, ya lo vamos a ir viendo, para poder hacer esto también en forma no sincrónica. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque hemos visto que una parte de los compañeros que se han inscrito, compañeros y compañeras que se han inscrito, no están conectados en línea. Para darles una idea, digamos, tenemos alrededor de 1000 inscriptos, tenemos alrededor de 250, 300 personas participando, digamos, o conexiones, no sabemos, son personas, quizás haya más de una persona por computadora, pero, digamos, pero cuando vemos los videos, digamos, vemos que los videos, sobre todo el video 1, ya ha superado holgadamente, digamos, las 1200 visitas, de tal manera que sabemos que hay como una demora entre que producimos el material y que algunos de ustedes lo aprovechan. Vamos a crear los mecanismos y por el momento, digamos, le diría que inquietudes relevantes, importantes, lo pueden enviar a nuestro mail. ¿Se acuerdan ustedes que hemos abierto un mail? Si yo no me acuerdo mal, se llama curso de verano f.ff@gmail.com. Me dicen ahora, me confirman. Ajá. Perdón. Discúlpenme, pero voy a reconocer un problema psicológico que a lo mejor le pasa también a algunos de ustedes. Tengo cierta sensación de que el año 2020 no ha terminado, digamos, por alguna razón, digamos, de coronavirus, digamos, siento eso. Es curso de verano 2021.ff@gmail.com. Disculpe que me río de mí mismo, pero el curso de verano 2021.ff, de Floreal Ferrara, curso de verano 2021.ff@gmail.com. Si nos ven diferidos y nos quieren mandar un mensaje, por esa vía sería la forma más adecuada, que ya la tenemos disponible ahora. Si les parece, entonces, Norberto, si te parece, vamos a escuchar el video, digamos, con la participación, la entrevista que le hemos hecho al doctor Nicolás Kreplak. Bueno, hola, buen día, Nico. Estamos nuevamente en este curso de verano, que la verdad es que nos hemos puesto todos muy activos a partir de una agenda que surgió
a fin del año pasado, cuando empezó a circular esta inquietante idea, digamos, de trabajar sobre mejorar la integración del sistema de salud. Bueno, nosotros naturalmente teníamos nuestras críticas previas, digamos, al sistema de salud argentino, pero creo que todos, la idea de elecciones de la pandemia, que creo que todos nos quedamos un poquito con la idea de que las fallas del sistema, digamos, si el sistema tenía algunas bondades, se intensificaron, pero si tenía fallas también se intensificaron. Y también hemos percibido que se generaron, las conversaciones que tuvimos antes con Leticia, con Victoria, con Salvador, quedó más o menos también una cierta idea de que, bueno, las crisis producen efectos en las personas y se generaron algunas cohesiones o alguna forma de respuesta sistémica interesantes que uno también piensa, se termina la crisis y esto vuelve para atrás o se consolida como una forma. Tenemos dos temas que proponerte para conversar. Uno muy específico para el día de hoy, porque teníamos ese nombre en la agenda, que es algo así como, yo sé que incluso Daniel Goyán lo discute a veces, si usar el término rectoría o usar el término gobierno para definir, digamos, el rol de un poquito de director de orquesta, por decir así, del Ministerio de Salud, tanto nacional como provincial, por un lado. Y por otro lado también, quizá nos ayudes un poco a perfilar mejor cuáles son las dimensiones que deberíamos tener en cuenta, digamos, algunas, todo el mundo, la más fácil de todas es decir financiamiento, ¿no? O sea que la gente dice, bueno, nosotros por un sesgo personal digamos, de trayectoria, diría recursos humanos, digamos. Bueno, ahí van dos, digamos, pero seguramente son muchos más. ¿Qué dimensiones deberíamos tener en cuenta para pensar cómo articular más el sistema de salud de la Argentina, siempre pensando que el objetivo es que sería lo mejor para la sociedad argentina, para el pueblo argentino, no para las corporaciones y para los intereses digamos, de cada uno? Sí, a mí me parece que esa última parte que decís hay que ponerla siempre por arriba en la discusión, porque pareciera que es una verdad de perogrullo, pero a veces nos casamos con una idea que representa una perspectiva, y esa idea puede ser que sea muy buena en algún momento de la historia, pero que en otro momento pueda ser matizable, superable. El objetivo es que logremos la mejor salud para el pueblo. Y para la mejor salud no es solamente la mejor atención de la enfermedad, tiene mucho que ver con la soberanía, con un pueblo emancipado, un pueblo adulto, con una ciudadanía formal y más desarrollada. Para conseguir eso necesitamos salud, de alguna manera. Y para poder generar esa salud, no hay una receta única, mágica y que funcione, y enemigos contra esa receta. Yo creo que una de las cosas muy importantes para tener en cuenta es, hay, como todo sistema liberal, jugadores que piensan en su juego particular, que su juego particular puede tener consecuencias negativas sobre el conjunto del sistema, y que es responsabilidad del Estado no dejarlos hegemónicos, no permitir, del Estado y de la política en general, no permitir que aquellos sectores que tienen por sus intereses particulares efectos negativos sobre el conjunto de la ciudadanía sean los que ponen las reglas de juego generales. Me parece entonces que la clave, y ahí arranco por lo que yo creo que es la forma para introducir esta discusión, y que es un juego entre la trayectoria histórica del sistema de salud, la construcción del movimiento sanitario y la pandemia. Yo creo que tampoco podemos pensar esto escindido de la discusión de la pandemia, es que básicamente por el producto de todo lo que está sucediendo con la pandemia, tenemos a la conducción política, que habitualmente ha sido muy reticente a analizar la situación sanitaria, y ha dejado la discusión de la salud en manos de los médicos, principalmente, y pensando que desde el que estudió medicina y atiende a un paciente con una dolencia, entonces es el que puede manejar un sistema de salud. Creo que eso habla tanto de un problema conceptual general de las políticas de Estado, como
de nuestra dificultad, que es el sector de la salud pública, del sanitarismo, de entrar en la agenda política. Y siempre que uno no logra entrar en la agenda política, tiene que hacerse las preguntas, ¿no? Bueno, ¿por qué la agenda política es tan resistente a que nosotros ingresemos? Pero sobre todas las cosas, que eso es una pregunta, si querés, más sociológica, de análisis general, la más importante, más política, es ¿por qué no logramos nosotros entrar en esa discusión? Y ahí hay un aspecto central, tecnocrático. Si nosotros encaramos esta discusión del sistema de salud desde las complejidades del financiamiento, que es lo que uno podría sentarse a hablar con cualquier financiador, de dueño de clínica, obra social, y rápidamente encontrar un consenso de que hay que discutir algo del financiamiento de la salud, volvemos a darle la espalda primero a la primera parte de lo que estamos diciendo, que es el pueblo, su necesidad de atención a la salud, que no va a entender nada de los subsidios cruzados, formas de financiamiento, modelos asistenciales y de pago, etcétera, y a la política, que tampoco va a ponerse a entender estas problemáticas. Lo que necesita es resolver que al pueblo le vaya mejor. Creo que ahora hemos logrado que la salud entre en la agenda política de manera tal y suficiente como para que cualquier dirigente político más o menos preparado pueda hablar algo del sistema de salud con algún conocimiento, y eso hay que capitalizarlo en esta discusión. A mí me parecía, nosotros, digamos, siempre sabemos, porque es un poquito como una tradición, muchos dicen, un sistema muy organizado como el británico no se hubiera dado si no fuera porque se generó después de la Segunda Guerra Mundial. Así que hay cierta relación crisis, organización sistémica. Sin embargo, la Argentina es rica en crisis, digamos, ya hemos tenido varias que no plasmaron, a pesar de que en todas las crisis hay una constante, que es que el que se agranda, el que de alguna manera es contracíclico, es el sector público. Cuando hablamos de sistema, digamos, naturalmente algo por lo menos implícito es que el sector público va a estar en el centro de esa organización, aunque el sistema siga siendo mixto. La pregunta que yo me hago, y que comparto contigo, es, las veces anteriores las crisis solo han probado el carácter contracíclico, pero claro, si termina la crisis uno dice, bueno, es transitorio, y luego vuelve un poquito todo para atrás. Esta crisis, que yo creo que si yo no me equivoco, digamos, desde la Revolución Libertadora y la polio, no tenemos una crisis de esta dimensión. Esta crisis es epidémica. Y ahí aparece algo que es bastante claro, o sea, el único que hace epidemiología es el Estado. Entonces, digamos, es especulativo, digamos, pero podríamos descansar un poco en este rasgo de una pandemia, además que no se va a retirar del todo, digamos, por bastante tiempo. Podríamos descansar en este rasgo para pensar que esta vez sí, digamos, podemos ir más seriamente hacia alguna forma integrada del sistema. Mira, yo creo que hay mucho más que ver con la política que con condiciones objetivas. Uno podría decir, para volver al ejemplo del sistema británico, Primera Guerra Mundial, Inglaterra puso lo mismo que puso en la Segunda Guerra Mundial, y la salida de la Primera Guerra Mundial fue recrudecer las condiciones liberales con las que se había llegado hasta la Primera Guerra Mundial, y de hecho, incluso todo ese pueblo que había luchado y qué sé yo, entró a la peor de las pobrezas y hubo de todo. Ahora, en ese periodo de tiempo, con la Revolución Rusa, con el monstruo del socialismo empezando a aparecer y la aparición de otras corrientes políticas dentro incluso de los países capitalistas, y la Segunda Guerra, es decir, a todo eso se le suma la crisis, aparece en Inglaterra el National Health Service, pero en todo el mundo el movimiento en el cual el capitalismo empieza a adquirir algunas perspectivas de justicia social, y Argentina también. Me parece que nosotros hemos tenido crisis económicas, por ejemplo, la de la hiper del fin del alfonsinismo, y salimos vendiendo el Estado y endeudándonos. Hemos tenido crisis de toda índole. Me parece que la diferencia está, en este caso, en que quienes conducen los destinos de la política intentan pensar en que las medidas contracíclicas que puede aplicar el Estado sean más profundas. Ahora, me parece que la responsabilidad nuestra del sector de la salud tiene dos partes. Por un lado, lograr dialogar con la política, y esto es escuchar
porque cuando uno habla de la política no estamos refiriéndonos a una clase dirigente nada más. Estamos refiriéndonos a una clase dirigente que tiene llegada al pueblo de una manera distinta y posiblemente mucho más compleja del sector de la salud. Es decir, el sector de la salud escucha al pueblo porque lo atiende, porque está en los territorios, porque etcétera, pero también la política, de diversas maneras. Entonces, cuando yo me refiero a escuchar a la dirigencia política, no me refiero a los políticos con sus personalidades, sino a el termómetro que tienen quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos del pueblo, sea un municipio, una provincia o el Estado Nacional, para poder entender de qué estamos, cuáles son las necesidades, hacia dónde empuja lo que el pueblo precisa. Y a partir de ahí nosotros lograr ese interjuego, y ese debe depender seguramente de quienes nos dedicamos a la salud pública, que es ese interjuego entre la situación política, lo que el pueblo eminentemente está necesitando y manifestando, y cómo eso lo transformamos en un sistema de salud que garantice mayor derecho. Me parece que si uno arranca con esa discusión, después podemos ponernos a pensar, basados en experiencia, basados en conocimientos, basados en lo que ha sucedido en otros países del mundo, qué modelos de financiamiento, modelos asistenciales, qué estrategias con la fuerza laboral uno puede pensar que vayan a abogar a esta idea. Yo cuando doy la clase que te robé completamente a vos, Mario, sobre transformaciones en las instituciones sanitarias, siempre pensamos en esto, ¿no? En qué medidas uno puede tomar que sean de carácter progresivo y qué medidas uno puede tomar que sean de carácter regresivo. Me parece que nosotros tenemos que pensar qué podemos hacer dentro del sistema de salud que vaya generando más integralidad, más garantía de derechos, más explicitación de cuáles son estos derechos para poder tener una ciudadanía más completa en contexto de lo que el país precisa. Me parece que si uno no se corre de ese punto, puede avanzar. Capaz que una de las claves principales acá es no hacer pasos en falso que generen excesivos anticuerpos y volvamos para atrás una vez pasada la pandemia. Estamos muy vacinales, digamos, en las metáforas, pero refuerzo esto que comentabas porque justamente una de las cosas que Carlos Matus siempre insistía es que digamos, la mirada tecnocrática a veces, digamos, no termina de entender la lógica de la política, pero claramente, digamos, la política está todo el tiempo interpelado con la opinión pública, con la opinión de la población, y los únicos que, al revés, nos podemos aislar de esa opinión pública es la capa tecnocrática. Así que, evidentemente, esto no puede ser una propuesta tecnocrática, sino esencialmente política. Te tengo que preguntar, para seguir un poquito nuestro orden, digamos, ¿qué lecciones de la pandemia, digamos? ¿En qué aspectos uno podría decir, por lo menos desde la experiencia de la provincia de Buenos Aires, construimos una rectoría que antes no había? Digamos, o sea, ¿qué pasó durante el 2020 que pudiéramos darle el carácter de gobernabilidad, de rectoría, que uno piensa que el propio Ministerio de Salud no tenía en el 2019? A mí me parece que hay un aspecto central que es, en política se habla mucho de esto, bueno, en ciertos sectores hablamos mucho de esto, que tiene que ver con la autoestima. Había una convicción bastante establecida de que las cosas son de la manera que son y que eso es lo que puede suceder. Y que es muy difícil que las cosas cambien porque no han cambiado antes. Entonces, cuando empezamos con la gestión en general, había una enorme dificultad de organizar los procesos administrativos y de gestión y políticos para poder comenzar con las transformaciones. Creo que lo excepcional de la pandemia nos hizo quitarle el temor a las transformaciones profundas a gran parte de nuestro sistema de salud. Y a muchos de nosotros incluso plantear cosas que las veíamos imposibles, pero que eran indispensables. Y aunque sean imposibles y sean indispensables, había que hacer el esfuerzo. Y se hicieron los esfuerzos necesarios y se construyeron muchas cosas que parecían imposibles. Y también nos hace pensar entonces a nosotros que evaluábamos que había que hacer, por ejemplo, un sistema centralizado de gestión de camas en una jurisdicción que tiene, la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, que tiene un poco más del 40% de la población de Argentina,
pero que además tiene hospitales nacionales, hospitales mixtos nacionales y provinciales, que tiene hospitales municipales, que tiene hospitales privados, de las obras sociales, digamos, en todo eso se encuentra en este territorio y necesitamos poder gestionarlos de una manera coordinada. Es el territorio claramente más desigual de nuestro país, ¿no? Donde se encuentran las riquezas más grandes y también los máximos bolsones de pobreza. Entonces, poder coordinar el sistema de salud en ese contexto, antes de empezar esta pandemia, era decididamente una quimera, algo que no podía suceder, pero era indispensable. Así que me parece que una de las cosas principales que sucedieron en la pandemia fue que retomamos la valentía de transformar todo, más allá de que nos decían que no se podía o que era inviable. Y digo esto porque incluso en las discusiones que tuvimos con muchos sectores sindicales, tuvimos este problema, ¿no? Que no pensaban que las cosas podían pasar o no nos creían que podía ser factible que se generaran estas transformaciones. Bueno, se hicieron los esfuerzos y llegamos a la situación en la cual, bueno, me parece que hemos al menos transformado una parte que nos motiva a pensar que transformaciones estructurales también pueden darse. Bueno, han escuchado ustedes la primera parte de este video, digamos que no hemos podido editar exactamente porque ha sido, digamos, realizado hace muy poquito tiempo, justamente para poder compartir con ustedes la mirada del viceministro de Salud de la provincia. Me quedo hasta este punto con 2 o 3 conceptos, me parece, centrales, digamos, la diferencia entre gobierno y rectoría, digamos. A veces uno diría qué será más importante, qué palabra emite mejor, digamos. Bueno, a veces la rectoría se ha usado también para decir, bueno, que el Estado tome el timón, pero que no sea efector de servicio de salud. Es una palabra un poco esquiva, digamos, suena bien, pero al mismo tiempo tiene pocos efectos. Gobierno es gobierno, todos sabemos exactamente lo que es el gobierno, que es literalmente hablando, digamos, el timón de la cosa pública, de la red pública. En consecuencia, digamos, creo que vamos fuertemente por la idea de el rol del Ministerio de Salud de gobernar el sistema como un todo. Por otro lado, también esta relación que han visto entre crisis y oportunidad de pensar la integralidad de un sistema, pero claramente que las crisis se aprovechan o no se aprovechan en función de que haya propuestas políticas concretas, correlaciones de fuerza, digamos, como se dan habitualmente, se ponen muy de manifiesto a veces en la discusión de una ley, sobre todo especialmente las leyes que son polémicas, digamos, las que tienen muchos matices. Y fundamentalmente, digamos, el tema de la experiencia de gobierno, concretamente, muy notable, quiero decir, hay países enteros que no logran esto, que es, digamos, unificar la gestión de camas. Uno revisa la bibliografía, la prensa de Estados Unidos, digamos, y cuando hablan de saturación de camas, hablan de la saturación de camas hospital por hospital, digamos. Cuando una provincia tiene una red, digamos, la saturación no se mide por la saturación de la cama de un hospital, sino que en la gestión de camas, los pacientes, digamos, donde en este lugar hay más, en este lugar hay menos, rápidamente se reequilibra, y esto ha sido uno de los secretos por los cuales la provincia de Buenos Aires, contra todos los pronósticos, digamos, no ha tenido una crisis de saturación de camas, lo cual a su vez redunda en una tasa de mortalidad, digamos, relativamente baja sobre esta enfermedad cuando uno la compara a nivel internacional. Vamos a retomar la segunda parte de la conversación, se produce ahí un pequeño hiato en el video y retomamos ya con la segunda parte de nuestra conversación con el doctor Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia. Bueno, hemos hecho aquí una pequeña pausa, Nico, mirando efectivamente algo que es una experiencia muy interesante y también que deja esta sensación de que, digamos,
un sistema integrado es posible, digamos, pero yo creo que correr los límites entusiasma en ese sentido, digamos, porque podríamos decir, ¿cuál sería el problema de que sea mixto si, por ejemplo, todos reportan, digamos, todos sinceran, digamos, su disponibilidad, todos participan del sistema de vigilancia epidemiológica, todos, y así sigo. Pero hemos escuchado también, digamos, que la idea retrotrae a una palabra que es, claro, es una patente, si se quiere, digamos, que es la idea de sistema nacional integrado de salud. Y estamos reflexionando esto desde una provincia. ¿En qué sentido pasaría a ser clave, estratégico, o lo digo de una manera más simple? ¿Por qué nacional? Bueno, yo creo que hay aspectos del sistema de salud que uno tiene que trabajarlos de manera tal de que no dependan de una voluntad de una gestión en particular, sino que se logren establecer como un acervo cultural, ¿no? Yo creo que la comprensión del sistema educativo, y esto también es una de las cosas que aprendimos mucho leyéndote y escuchándote a vos, uno puede pensar un paralelismo entre la salud y la educación muy importante en nuestro país. Y la verdad que nadie podría decir que la educación en una provincia o en otra provincia es de características tajantemente peores, digamos, o distintas. Hay una lógica, hay un nivel un derecho de ciudadanía educativa en nuestro país y que todas las provincias se sientan a discutir. Después tienen la responsabilidad de ejecutarlo, por supuesto, pero hay un marco, hay contenidos, hay incluso relaciones con los trabajadores. Me parece que eso, que en Argentina está muy desarrollado en el aspecto educativo, es un camino que en la salud hay que llevar adelante. Además que, por supuesto, uno puede pensar el sistema de salud desde ciertos aspectos de la ejecución de los servicios de salud, pero que hay aspectos centrales que son muy superiores en términos de escala y que tienen que ver con relaciones internacionales, tiene que ver con los bloques regionales, y que en eso es indispensable la presencia de un Estado Nacional, porque si no hay un Estado Nacional que lo coordina, puede haber entonces asimetrías o competencias internas entre las jurisdicciones. Nosotros somos muy respetuosos de esto y lo hemos apoyado, lo apoyamos continuamente, y de hecho creemos que incluso el Consejo Federal de Salud debe ser una herramienta que articule no solo a los gobiernos ejecutivos provinciales, sino que también tiene que articular a otros sectores, por ejemplo, a las universidades o a los sectores de la seguridad social o de la ciencia, participando en la toma de definiciones de la gestión también. Claro, la verdad es que es, bueno, por un lado, digamos, nosotros ya tenemos algunas, quizás, digamos, podríamos decir, también ahí hay lecciones aprendidas, porque yo por lo menos, no sé, no voy a decir cuántos años, digamos, de salud pública, pero, digamos, un presidente sentando gobernadores, digamos, a definir, digamos, las grandes estrategias de lucha contra la pandemia, bueno, son espectáculos nuevos para todos, digamos, y también resulta bastante interesante, esto ya es anterior, digamos, que es que, por ejemplo, si bien tenemos una discusión constitucional sobre quién es la autoridad responsable y se dice que es federal, que es provincial, etcétera, y no cabe duda que las provincias se están gestionando, pero más allá de eso, el sistema, si queremos integrar los subsistemas, en tal caso la salud pública o estatal sería provincial, federal, pero la seguridad social es unitaria, digamos. Entonces, digamos, es como que serían dos planos que no se encontrarían nunca si no participa Nación, digamos, en la punta de la pirámide, ¿no? El otro punto que nos parecía importante compartir contigo es, y ahora mismo ya agregaste algunos, por ejemplo, salud internacional, es más allá de financiamiento, que uno espera que fuera más o menos equitativo, y más allá de recursos humanos, vamos a ver mucho el impacto del multiempleo, digamos, incluso en esto que se llamaba transmisión horizontal,
Recursos humanos y financiamiento casi como son las primeras cosas que a la gente se le ocurre para pensar integración del sistema. ¿Qué otros planos, en el curso tenemos algunos previstos, pero tal vez de tu propia experiencia van surgiendo más, qué otros planos deberían integrarse, digamos, para que uno diga, digamos, vamos a hacer un sistema integrado o más integrado de salud? Bueno, hay, sin duda, y estaba pensando cuando hablabas de la seguridad social que es unitaria, uno diría, es unitaria para las obras sociales nacionales, pero las obras sociales provinciales es menos que federal, en verdad es casi un conglomerado de provincias, casi ningún tipo de articulación ni reglas, y eso bueno, eso es una de las muestras más cabales de la fragmentación. Ni siquiera podemos tener un mínimo de regulación o de articulación entre la seguridad social. Aún peor, ni el PAMI, que es una obra social de carácter nacional, tiene un juego relacionado con las obras sociales nacionales de aspecto sindical. Entonces, claramente, la fragmentación no entiende de jurisdicciones o no se respeta las jurisdicciones, sino que nos atraviesa a todos. Y la verdad que cuando uno piensa en cómo resolver este conflicto, uno puede encarar, sin duda, los núcleos, que son la fuerza laboral y el financiamiento. No hay ninguna duda que por ahí está gran parte de los meollos, porque tienen que ver con el instituido y el instituyente de esta situación fragmentaria del sistema de salud. Pero además de eso, uno tiene que pensar en aspectos que tienen que ver con las bases en las cuales nos paramos para entender el sistema de salud. Y yo creo que en esta pandemia también es una de las grandes lecciones la información. ¿Qué es lo que podemos hacer con la información? ¿Cuál es la velocidad y la agilidad con la cual podemos acceder a la información en otra era, en una era distinta de cuando se pensaron los sistemas únicos y centrales, donde quizás ahí teníamos sobre los servicios de salud, sobre la atención en hospitales de los servicios de salud, la única herramienta capaz de gestionar el sistema. Y hoy sabemos todos que la salud, como tantas cosas en la vida, son mucho más complejas, o la perspectiva epistemológica a la cual abordamos estos problemas tiene que ver con la complejidad, entonces es intersectorial necesariamente. No solamente depende de los servicios asistenciales de salud, sino del desarrollo de toda una comunidad y un pueblo, y que para eso no alcanzan con los hospitales ni con los centros de salud. Esto de entender a un sistema de salud basado en la atención primaria como parado en los CAPS es una comprensión pequeña de un conflicto mucho más complejo. Y entonces me parece que hay un aspecto muy importante que es la información, porque la información, la centralización de la información, la formalización de que todos debemos tener un sistema de información que sea congruente, que está al servicio, y otras de las cosas que digo por experiencia incluso personal, se ha pensado que la información era un capital propio de aquel que la tenía y que tenía que utilizarla en función solamente de sus intereses, y que no había una responsabilidad respecto de la información de que esté disponible para todos. Creo que también en esta pandemia hemos hecho un trabajo muy grande al respecto de investigar para poder tener la información, para poder tomar decisiones, y esas decisiones basadas en investigación, en conocimiento, en datos objetivos y claros, son una forma muy fuerte de tomar decisiones que pueden después afectar el financiamiento, pueden afectar los recursos humanos, pueden afectar el resto de las cosas. Y se torna muchas veces inapelable, porque con esos datos, contrastándola con la realidad absoluta, cuando uno se sienta con distintos financiadores o articuladores del sistema, ahí se acaba la especulación, ¿no? Ahí llegamos a un momento en el cual no queda otra más que sentarnos todos a trabajar y empujar para el mismo lado. Claro, está fuertísimo lo de información, me parece que es, y a mí me lleva lo de información, quizá una última vez, estamos abusando ya un poco del tiempo, pero digamos, hay algo que pasó con la información, que no es solamente el tema de información como la gente lo piensa clásicamente, sino que además la provincia mostró algo que en la historia pasó también en el primer y segundo gobierno peronista, pero que en general, digamos,
se percibe que el sector privado parece que tiene digamos, va al frente en la iniciativa tecnológica y que el sector público se queda atrás. En el primero y segundo gobierno peronista ha habido, digamos, hospitales de punta. Quizá también podríamos plantear el tema de la complejidad del Garrahan, que casi no la quiere, digamos, no tiene parangón. Y nosotros, a su vez, podríamos decir, bueno, si no hubiéramos tenido esa escala, plasma de convaleciente nunca podría haber prosperado ni resistido los embates de quienes de alguna manera trataron de dinamitar esa iniciativa para llegar a 9.000 transfundidos. Pero una reflexión hacia adelante sería entonces, digamos, de qué manera el Estado, o sea, de qué manera participa la innovación científico-tecnológica en el juego de lo que se viene, digamos, o cómo lo estás visualizando. No, es que eso es clarísimo. O sea, uno puede pensar que el desarrollo de la ciencia, y acá me refiero al desarrollo de la sociedad en general, y la medicina como quizás uno de los sectores más dinámicos, la medicina o la salud como uno de los sectores más dinámicos dentro de los desarrollos de la sociedad, uno puede pensar como la acumulación de tecnologías nuevas y el consumo de tecnologías nuevas, o lo puede pensar seriamente como algo mucho más complejo, en lo cual la investigación puede desarrollar tecnologías, que las tecnologías pueden ser consumibles o pueden ser tecnologías de conocimiento nada más, y que el abordaje de esa tecnología puede ser desde las ciencias biológicas, médicas o desde otras ciencias. La verdad que la información es la base, el conocimiento, la información es la base central para la investigación. La investigación es poder plantearse preguntas metodológicamente, analizarlas y sacar conclusiones, ¿no? Eso creo que es lo que hemos hecho en la provincia como una política de Estado. Ha sido indispensable para tomar decisiones, ha sido indispensable para validar las decisiones que hemos tomado. Y eso también entra en juego en la primera parte que hablamos de todo esto, que es la dimensión política. La investigación muchas veces tiene un rol político central. No solamente produce tecnología, sino que valida las decisiones que se van tomando de cara a otros actores que lo pueden entender en tanto corramos simplemente las opiniones, ¿no? Porque hay opiniones, por supuesto, y que son muy válidas, pero además de las opiniones tiene que haber un marco más técnico del análisis de la información. Creo yo que ha sido, sin duda, cuando hablamos de plasma, pero no solamente plasma. Nosotros hemos hecho investigaciones, por ejemplo, respecto de las desigualdades en la distribución de la enfermedad en nuestro pueblo, en la provincia de Buenos Aires. Y esas investigaciones, que son investigaciones epidemiológicas muy tradicionales, de epidemiología clásica, tienen un sustrato muy potente que es cuál ha sido el rédito de un tipo de abordaje de la problemática basado en el desarrollo social, en las comunidades, con un pie en la tierra. Y eso nos ha validado entonces para poder seguir desarrollando esos equipos de salud, priorizar fuertemente las campañas territoriales, por ejemplo, cómo abordamos la temporada de verano. Para poner un ejemplo muy concreto, había dos posibles cosas, ¿no? Y no voy a decir de qué jurisdicción estamos hablando, pero es bastante evidente. O nos dedicamos al uso de tecnologías, es decir, testeos, ida y vuelta, testeos continuamente, como forma de entender el control, o lo abordamos con prevención, promoción y trabajo territorial. Bueno, nosotros tenemos validado que el trabajo territorial de prevención, de promoción, de acercamiento a la población ha hecho que no haya desigualdades en la provincia de Buenos Aires, es decir, que no ha habido más riesgo de enfermarse y morir por ser pobre en la provincia de Buenos Aires, a diferencia de lo que ha pasado en prácticamente todos los demás lugares del mundo. Eso nos valida para tomar decisiones en el verano de cómo hacer para tener una temporada que a todas luces superó las expectativas en términos de movilización social sin generar grandes focos de contagio. Y uno podría decir, es difícil hablar de causalidades en estos aspectos tan complejos, pero bueno, nosotros nos basamos en la experiencia y en sus resultados y se hizo una perspectiva similar, que es de abordaje de la prevención y la promoción en la temporada de verano con resultados parecidos, ¿no? No tuvimos, por estar en la costa, mayor riesgo de enfermarse que por estar, por ejemplo, en el AMBA, entendiendo que la mayor parte de las personas que están en la costa venían del AMBA, es decir, se mantuvo más o menos la misma lógica que en sus territorios. Entonces creo yo que la ciencia es una parte central y clave para poder pensar un sistema más integrado. Y eso también es una de las razones por las cuales ya casi no hay ningún actor
del sistema de salud, ni público, ni privado, ni nacional, ni provincial, que no sepa que el desarrollo tecnológico tiende a la integración y a la articulación. Entonces, o nos peleamos por quién accede a este bien consumible que puede ser la tecnología, miradas del capitalismo más tradicional y clásico, o pensamos una forma en la cual también el desarrollo científico nos ayude a pensar una base de derecho más igualitaria para todos. Totalmente. La verdad es que el factor, bueno, también el capitalismo lo sabe, digamos, que como es mucho más fácil ocupar espacios potenciales que disputar los que están ya ocupados, la ciencia y la técnica me parece que abren territorios nuevos. Yo primero creo que ciencia y tecnología se acercaron más a la clínica y a la cotidianeidad de los servicios de salud, que además ciencia y tecnología entre ellas también se acercaron más, porque digamos, la ciencia sola sin un dispositivo tecnológico de aplicación no tiene impacto sobre la realidad. Rompe un poquito el tema de el investigador investiga para otros investigadores, el juicio de pares, digamos. Y me parece que además de esto nosotros tenemos la potencialidad de que dispositivos creados para el COVID puedan ser pensados para las otras patologías que están golpeando la puerta porque se quedaron postergadas en el 2020. O sea que, digamos, uno puede imaginarse, bueno, el seguimiento que hemos hecho de los pacientes de COVID, ¿por qué no aplicarlo a diabetes? ¿Por qué no aplicarlo digamos, a tantos otros problemas crónicos que de repente están cambiando esta idea de que muchos de estos problemas crónicos se atienden mucho mejor en el primer nivel de atención o incluso en el nivel 0, porque ir casa por casa es más allá del primer nivel. Así que creo que toda esta experiencia, que no me canso de invitar a que la documentemos, y quizá estos mismos videos sirven para eso, porque es un año inolvidable, digamos, en muchos sentidos, el 2020. Y digo es un año porque también tenemos una sensación de que no terminó. O sea, algunos dicen, digamos, no estamos viviendo los primeros meses del 2021, sino una extensión del 2020 que ojalá con la vacuna nos encuentre al final de esta situación. Nico, la verdad que tengo una noticia que no es un poquito digamos, quizá a lo mejor es un golpe bajo, digamos, pero quiero decir que esta grabación no exime que te esperamos en el set dentro de este curso. Así que, digamos, vamos a hacer sobre todo porque teníamos previsto una conversación con Noelia, que nos parece que es básico por todo lo que le ha tocado a Noelia, mirar desde el lado comunitario, digamos, esta pandemia. Así que, digamos, la novedad es que vamos a proponerle a todos nuestros alumnos de este curso la extensión de una semana más para poder tenerte aquí en el set, en el estudio, digamos, como ya le estamos llamando, junto con Noelia para interactuar más activamente sobre los temas que teníamos previsto u otros temas que vayan surgiendo a medida que cada semana tenemos novedades y entonces vale la pena compartirlas. Así que te agradecemos enormemente este tiempo y la posibilidad siempre de estar interactuando, y te despedimos hasta la próxima vez. Muchas gracias, Mario. Gracias por este curso que, bueno, por supuesto, recoge el guante de la agenda política y lo transforma en capacitación y formación permanente, que es indispensable. Bueno, por eso y por mil cosas más. Muchas gracias, por supuesto que voy a estar ahí. Además que quería compartir con Noelia este momento, porque esta reflexión y esta discusión, porque sinceramente la responsabilidad que ha tenido desde la conducción, la articulación y la coordinación territorial de esto, de entender un sistema de salud que salga de lo que se conocía como sus límites y que utilice la totalidad del territorio de nuestra provincia como su sistema, como su base, ha cambiado, me parece que ha cambiado mucho, y como decías vos recién, no me imagino después no poder pensar en hacer un seguimiento personalizado a las personas con cáncer en nuestra provincia si hemos logrado
hacer esto con esta enfermedad y es indispensable que lo logremos hacer, ya no nos queda la imposibilidad de las dimensiones como un argumento. Perfecto. Bueno, muchas seguimos gracias. ahí. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, volvemos nuevamente aquí desde el estudio de 4 y 51 en la ciudad de La Plata. En este momento, digamos, transmitiendo en directo, porque como ustedes han visto, digamos, hemos, a pesar de que es muy reciente, digamos, horas atrás, digamos, hemos podido conversar con el doctor Kreplak, también él nos ha dejado, digamos, la confirmación de que lo vamos a tener, digamos, en el set, lo vamos a avisar con suficiente tiempo también para que, yo entiendo que hay personas que no pueden directamente estar en este horario y hay personas que pueden elegir no estar en este horario, y la verdad es que la posibilidad de hacer preguntas a tiempo real es quizá el privilegio más importante de quienes puedan acompañarnos, digamos, jueves a jueves. Tenemos una pregunta que en realidad voy a mencionar muy brevemente, digamos, porque la segunda parte del día de hoy casi está dedicada a contestar esta pregunta. La pregunta dice: ¿qué características se distinguen en los distintos subsectores? ¿Se pueden ver homogeneidades en cada uno? ¿Qué puentes existen entre los diferentes subsectores? Una pregunta que nos manda Pedro. La segunda parte del día de hoy, Pedro, lo vamos a dedicar a pensar en todos y cada uno de ustedes, pero muy especialmente en aquellos que no están familiarizados con la descripción de cómo es el sistema de salud de la Argentina, cómo ya era, digamos, cómo llegó al 2019, aún antes de la pandemia, porque, digamos, nosotros en estas conversaciones podemos dar muchos supuestos, no trataremos, digamos, por supuesto, de ser lo más objetivos posible, tratando de sostenernos en datos. Van a ver ustedes que apelamos incluso a autores con los que estamos de acuerdo y autores con los que no necesariamente estamos de acuerdo, porque justamente queremos una mirada, si se quiere, múltiple, polifónica, digamos, sobre el sistema de salud de la Argentina, y van a ver ustedes cómo progresivamente, después Norberto nos va a contar cómo vamos a ir subiendo bibliografía a la plataforma virtual, que no encontramos definitivamente una bibliografía para un tema, sino que, digamos, de alguna manera todos los textos que vamos a compartir intentan dar una mirada panorámica de la problemática del sistema de salud. Nosotros lo vamos dividiendo por dimensiones, y quiero señalar que para los múltiples compañeros que ya tienen visualizado que van a cumplir los dos requisitos, que es aprobar la evaluación que vamos a poner aproximadamente la segunda semana de marzo, y, digamos, un pequeño ensayo final, también les vamos recordando que nosotros vamos a constituir, al finalizar este curso, vamos a abrir un listado de voluntarios que puedan, que quieran participar como parte de grupos focales para ir explorando ideas, propuestas, sugerencias que vayan naciendo en cada una de las dimensiones. Ya hoy escucharon, pues vamos a hablar de una dimensión financiamiento, vamos a hablar de una dimensión fuerza laboral en salud, pero también vamos a hablar de dimensión ciencia y tecnología, de dimensión modelo prestador, más o menos orientado hacia la atención primaria. Todos estos elementos van a ir apareciendo en el curso, y ustedes pueden después inscribirse en lo que podríamos llamar áreas de interés, de a partir de qué motores, de qué ejes, de qué factores, de qué actores se puede llegar a tener un sistema de salud más integrado. Así que, Pedro, te pedimos un poquito de paciencia como para poder contestarte, incluso con apoyo de algún PowerPoint. En la segunda parte, digamos, del día de hoy,
Después de un intervalo, digamos, que siempre hacemos, digamos, a la mitad del tiempo, ya estamos a la mitad del tiempo, pasamos un breve intervalo de unos 5 o 10 minutos, volvemos aquí y junto con Norberto le vamos a ir presentando por lo menos esquemas que nos ayudan a entender la complejidad del sistema de salud argentino. Bueno, regresamos casi a darle un poquito de respuesta con un cierto apoyo, digamos, a nuestra reflexión, que la vamos a dividir en dos partes, digamos, si se quiere, en dos niveles de profundidad. Una primera va a estar orientada fundamentalmente a los compañeros y compañeras que nos sintonizan, que han escuchado muchas cosas que les parece que son de jerga, que es como una conversación que los deja fuera, que no incluye o que no explica bien, digamos, algunos aspectos, digamos, y luego, digamos, con la presentación de Norberto, dentro de ese esquema vamos a ir en profundidad a ver cómo le podemos poner dimensión, cómo le podemos poner números, cómo le podemos poner flujos, digamos, a estos componentes estructurales que yo voy a presentar en la primera parte de este bloque. Yo creo que podemos compartir básicamente, digamos, la primera diapo, digamos, porque fundamentalmente podríamos decir que la primera característica más simple, más fácil de mencionar es: la Argentina tiene un sistema de salud mixto, digamos, ¿no? Mixto, exactamente, ¿qué significa? Significa, bueno, mixto significa que tiene presencia del sector público, podríamos llamar, en términos generales, le llamamos subsector público a todas aquellas servicios de salud de propiedad estatal, digamos, independientemente de la dependencia que puede ser, digamos, claro, nacional, provincial o municipal, pero que también puede ser universitaria, también puede ser de las Fuerzas Armadas, digamos, configura de alguna manera el total de los establecimientos públicos. La seguridad social en la Argentina, que está, bueno, el funcionamiento y el financiamiento del subsector público depende fundamentalmente de las rentas generales, sean, digamos, impuestos nacionales, provinciales, municipales, etc. Las obras sociales, que se organizan fundamentalmente sobre los aportes, podríamos llamar quitas al salario, digamos, de ley, o sea, no son voluntarias, son obligatorias para todos los trabajadores en relación de dependencia, o sea, lo que se llamaría empleo en blanco. Constituyen un fondo que se organiza en obras sociales por rama de actividad. Y el sector privado, que en la República Argentina se divide a grandes rasgos en un sector privado prestador de servicios de salud, es decir, lo que podríamos llamar clínicas, sanatorios, pero también centros de diagnóstico. Y por otro lado, digamos, un sector privado financiador, digamos, que se parece un poquito, digamos, a las obras sociales, en el sentido, por lo menos, digamos, de que tiene un carácter de prepago, y por eso se llaman prepagas en la Argentina. En otros países tienen otros nombres, pero fundamentalmente sería el sistema financiador privado. Pero bueno, en algunos casos... Voluntario. Voluntario, exactamente. O sea que acá es voluntario, aunque vamos a ver después digamos, los flujos de transferencias de esto. Este sistema de salud decimos que es fragmentado, y vamos a ver por qué. Porque no es que está fragmentado porque hay 3 subsectores, sino que vamos a ver en la siguiente que, digamos, claro, cuando hablamos del sector privado, ahí están las prepagas, pero están todas las clínicas y sanatorios, los hospitales de comunidad, digamos, por lo menos para plantear la primera complejidad. Que cuando hablamos de lo público, no hablamos, digamos, solamente de público nacional, hablamos de 24 provincias que tienen efectores propios, pero al menos 4 provincias están fuertemente municipalizadas, digamos, podríamos mencionar el caso
de la provincia de Buenos Aires, de la provincia de Córdoba, la provincia de Corrientes, la provincia de Entre Ríos, digamos. La Argentina tiene a grandes rasgos más de 250 sistemas municipales de salud, digamos, que no solamente tienen centros de salud, sino que en muchos casos, como el caso de la provincia, también tienen hospitales. Digamos. En la provincia de Buenos Aires hay más hospitales municipales que provinciales, a pesar que hay más camas provinciales que municipales, porque son hospitales más grandes. Los hospitales universitarios de las Fuerzas Armadas. Y en las obras sociales, digamos, que incluye el PAMI, quizá la institución más grande de la seguridad social, pero digamos 290 obras sociales nacionales, 24 obras sociales provinciales, 80 obras sociales de régimen especial, universitaria, Poder Judicial, Poder Legislativo, Fuerzas Armadas, etc. Así que cuando hablamos de fragmentación, por eso pusimos arriba la imagen, esto es un archipiélago, digamos, y además a veces hay, digamos, vamos a decir así, tiburones, digamos, entre una isla y la otra, digamos, que pueden hacer un poquito difícil la circulación, digamos, por ese territorio. Muy interesante, como usé la palabra archipiélago, hay una revista de filosofía española que define archipiélago como un conjunto de islas separadas por aquello que las une. Una especie de paradoja, digamos, de qué cosa es un archipiélago. Mario, una aclaración pequeña. Cuando se habla, digo para los menos informados por ahí, cuando se habla de obras sociales nacionales, lo que quiere decir es las obras sociales sindicales, ¿correcto? Exacto, son las que... exactamente. Hoy sindicales pasarían a ser todas, digamos, porque en una época estaban divididas. Los que eran institutos, en el caso de bancarios, ferroviarios, hoy todos tienen el formato de obra social, y son nacionales solo en el sentido de que al estar organizados por rama de actividad, ese gremio, digamos, tiene presencia, la mayor parte de estos gremios tienen presencia en todo el país. Ahora, puede haber gremios, digamos, de 600, 700 mil afiliados y otros gremios de 500, 600. Por eso esto que habitualmente algunos dicen, bueno, vamos a integrar más el sistema porque va a haber menos obras sociales. Bueno, esto es nada más que parte del juego, digamos. Veamos la siguiente, digamos, porque aquí a grandes rasgos podríamos decir, bueno, acá parece que se simplifica un poco el tema de que, bueno, no es tan... si nosotros tomamos estas tres áreas, al final, la verdad es que, y bueno, las camas a grandes rasgos o son públicas o son privadas, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista práctico, digamos, la seguridad social en la Argentina, cumpliendo, algunos dicen, un pacto nunca develado, digamos, no desarrollan infraestructura propia. Esto lleva concretamente a que las obras sociales compran servicios en el sector privado, y esto hace también que esa paridad histórica que podríamos ubicar prácticamente hasta principios del siglo XX, a principios del siglo XXI, o sea que cierra el siglo XX con una especie de empate técnico de número de camas públicos con privadas. Sin embargo, la proyección de la curva y un catastro que no volvió a realizarse nos indica que hoy el número de camas privadas a 2019, digamos, era mayor que el número de camas públicas. Habría que volver a calcular, con la enorme expansión que hubo de camas de terapia intensiva, de camas de autocuidado o de cuidado intermedio, digamos, cómo estamos ahora con los números. Pero concretamente la tendencia hasta fin del 2019 era a la privatización creciente de la infraestructura de servicios de salud. Ahora esto es entonces número de camas. Veamos qué pasa brevemente, también esquemáticamente, con el tema de el anterior. El tema del personal de salud, digamos, ¿no? Cuando vemos el tema del personal de salud, por supuesto todo esto vamos a ir a lo largo del tiempo de este curso, vamos a ir poniéndole números, digamos, sobre la base de la información que disponemos. Pero a grandes rasgos, lo que ustedes ven ahí solamente representado es el fenómeno del multiempleo. El fenómeno del multiempleo quiere decir, digamos,
muchos profesionales de salud del sector público trabajan en el sector privado, muchos profesionales del sector privado trabajan en el sector público, y esto se ha puesto particularmente de manifiesto porque de una manera impensada, digamos, que es lo que se llamó contagio horizontal, digamos, que como la pandemia llegó por personas de muy altos ingresos e ingresó estas personas a su vez al sector privado, el principal factor que llevó digamos, el vector, el virus, el agente de la enfermedad pandémica, el COVID-19, que llevó del privado al público, digamos, fueron los propios profesionales de salud que trabajaban de los dos lados, digamos. Esto se ha llamado, digamos, contagio horizontal, y fue inesperado, o por lo menos podríamos decir así, los hospitales estaban menos preparados para protegerse de esta forma de contagio, digamos, que para protegerse del contagio directo de los pacientes. O sea que los profesionales se defendían más, digamos, de los pacientes que de, digamos, de la convivencia con los colegas, y bueno, han pasado algunos casos han sido incluso brotes, digamos, como podríamos decir, contagio en una sala de residentes, digamos, o contagios en cafeterías, etc., ¿no? Veamos la siguiente, porque hay otro factor, también lo voy a decir en forma muy esquemática, donde se vuelve a equilibrar el juego, digamos, se vuelve a equilibrar en el financiamiento. El financiamiento históricamente tiene que ver con que el sector público se financia con rentas, con impuestos, con rentas generales. Esto a grandes rasgos quiere decir no hay atención gratuita, simplemente es prepagada por los impuestos, digamos. Esto explica que digamos, nosotros no decimos que hay población sin cobertura en la República Argentina, sino que decimos que hay una parte de la población que solo tiene cobertura del sector público. Esa población prepagó, digamos, la atención que va a recibir, en consecuencia tiene derecho a la salud doble, porque la Constitución lo dice, y además porque financia, digamos, los servicios de salud. Voy a decir, para ser todavía más gráfico y si se quiere hasta un poquito irritativo, incluyendo los extranjeros, digamos, porque el grueso de los impuestos de la República Argentina son impuestos al consumo. Los extranjeros en la Argentina consumen y todo lo que consumen paga impuestos, digamos. El IVA, para ser más gráfico, digamos. Así que acá nadie, digamos, se lleva de arriba nada, digamos. Ahora, vemos que en el sistema público hay un financiamiento público, pero en el caso de las obras sociales, digamos, o sea, el público financia y presta servicios, pero las obras sociales financian pero no prestan servicios. Luego, digamos, transfieren una parte, digamos así, la parte del león, digamos, alimentando al sector privado. De hecho, hay sector privado que solo se explica por el financiamiento de la seguridad social. Ustedes recordarán lo que se llaman las clínicas PAMI dependientes, digamos, que prácticamente son clínicas que sin el PAMI no se podrían sostener económicamente. Bueno, las obras sociales han sido un factor fundamental para la expansión del sector privado en la Argentina, pero no solamente ahora tenemos este flujo de financiamiento del sector de la seguridad social hacia el sector privado por la vía, entre comillas, de la venta de servicios, sino que también tenemos una ventana de fuga muy importante, que es el pasaje de personas que tienen cobertura de la seguridad social a las prepagas, es decir, al sistema privado financiero, es decir, donde curiosamente, digamos, 1,5 millones de argentinos más o menos están en este número. Después Norberto le va a dar más precisión a estos números gordos, digamos, que yo estoy compartiendo acá. A pesar de no ser la mayoría de los afiliados a las prepagas, sí es la cartera más fidelizada, digamos, que tienen las prepagas, con lo cual muchas prepagas le otorgan mucho valor a este pasaje, a este drenaje. Mirado de las obras sociales es un drenaje de afiliados, generalmente los afiliados de mayores ingresos, lo que en términos generales se denomina el descreme, que va a ocurrir desde el final
del gobierno del recientemente fallecido presidente de la Nación. Sigo con el mito atávico y no menciono el nombre, digamos, porque a partir de ahí es que se genera la libre elección de las obras sociales, lo que en general, digamos, he visto muy desfavorablemente por las obras sociales donantes, digamos así, porque generalmente pierden los mejores aportes. Eso va empobreciendo progresivamente a las obras sociales que se quedan con los salarios más bajos. Bueno, además del financiamiento, tenemos otro problema que tiene que ver con el tema de que a pesar de ese financiamiento y a pesar de que no hay números serios y que yo no tenía la función de poner números, sí voy a poner un solo número, creo yo, significativo, digamos. Si tomo los datos del 2018 a nivel nacional, digamos, que se repite a grandes números también a nivel de la provincia de Buenos Aires, el 22,6% en el año 2018, esto no es una muestra, no es una encuesta, esto es el 100% revelado, que son, digamos, las estadísticas vitales de la República Argentina, una de las pocas series que tenemos más de 30 años, digamos, disponibles. En el año 2018, el 22,6% de las mujeres que tenían cobertura de obras sociales o incluso de prepagas, decidieron tener su parto en el sector público. Este es un dato, desde mi punto de vista, muy importante y además representa el 20% del total de los partos que se hicieron en el sector público era de personas que tenían seguridad social. Esto para mí es muy importante porque, digamos, a nadie se le ocurre, pero a nadie se le pasa por la cabeza, digamos, que el sector público ha hecho una campaña para ir a buscar mujeres para decirles, por favor, venga a tener su parto en el hospital, digamos, ¿no? Es decir, es evidente que si esta prestación, donde generalmente las mujeres eligen, las familias eligen, digamos, lo piensan con tiempo, preparan la valija, el bolsito, digamos, todas las cosas, digamos, eligen dónde tenerlo y eligen tenerlo en el sector público, digamos, entonces, digamos, el subsidio que el sector público le hace a la seguridad social es enorme, es gigantesco, porque si yo en vez de usar este número, del número de partos, les dijera, digamos, quién atiende las urgencias en la República Argentina independientemente, digamos, del nivel de prestación, digamos, cuál es la, van a decir más gráficamente, cuál es la ambulancia que llega primero, digamos, porque generalmente en la desesperación uno llama a todas, digamos, si tienen 3 carnets llama a las 3, digamos. Bueno, generalmente la que llega primero es la del sector público, digamos. Y quién es el que llega primero en un accidente, quién es el que llega primero, y lo hemos dicho porque alguna vez hemos escuchado esa frase, digamos, de caerse en la escuela pública, ¿no? O en la educación pública. Bueno, caerse en el hospital público, yo lo digo de una manera, si se quiere, comunicacional, digamos. Si uno tiene un accidente en la ruta, el hospital público es más importante que el automóvil club, digamos, para decirlo gráficamente, en cualquier lugar del territorio nacional, digamos. Definitivamente esto es, digamos, podríamos decir así, puede denostarse el sector público. Ahora, nadie va a afirmar, bajo ninguna circunstancia me lleven al hospital público, digamos. O sea, todos sabemos que está ahí, todos sabemos que en última instancia, y ni les cuento en tiempo de COVID, digamos, porque para no adelantar lo que seguramente va a ser material de las próximas conversaciones. Yo creo que básicamente era esto, Norberto, que yo quería agregar compartir, porque ahora te paso directamente. Bien, pero con esta transparencia, diapositiva quería agregar un dato que para muchos de los habitantes de la provincia de Buenos Aires es bastante obvio. Y es que hay gran cantidad de localidades en todo el país, pero digo también muy particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde hay afiliados de obras sociales y no hay servicios de salud privados o estos no proveen los servicios necesarios, con lo cual esa población termina siendo asistida en los hospitales muchas veces no provinciales sino también municipales, ¿no? Totalmente. Estás poniendo sobre la mesa un tema también que fue estudiado mucho por nuestro ministro, por Daniel Goyan. Digamos, para que una
para que una clínica privada sea rentable, necesita una base poblacional cada vez más grande. Y eso hace que en las ciudades medianas, llamémoslo así, de 15, 20.000 habitantes, las clínicas privadas hayan cerrado, ¿no? Directamente. O sea que concretamente, si hay que internarse o si hay que operarse, lo único que haya disponible es el subsector público. Digamos, así todo, la seguridad social no financia esas prestaciones a grandes rasgos, digamos, o demora la facturación, o etcétera, etcétera. Con lo cual, ustedes ven a qué estamos llamando, digamos, fragmentación del sistema de salud. Bueno, quizá me he ido un poquito en anécdotas, pero cerramos entonces por aquí, creo que era la última. Y Norberto, quizá nos puedas dar algunas aterrizadas más concretas, digamos, de cómo sigue este esquema en la vida real. Sí, yo quisiera resaltar algo, o bueno, podemos, mientras tanto vemos la primera diapositiva, pero quería resaltar un poco esto. Cuando nosotros hablamos de la fragmentación, porque vos muy bien iniciaste diciendo que si había 3 subsectores y si cada uno de esos subsectores era autosuficiente, prestaba niveles equivalentes de atención, etcétera, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que los 3 subsectores no son autosuficientes ni desde el punto de vista de la atención, de la prestación, ni desde el punto de vista tampoco del financiamiento. Entonces, lo que uno esperaría es que al no ser autosuficientes estos 3 subsectores, hubiera un adecuado nivel de articulación entre ellos, o sea que las políticas, la definición de qué servicios se prestan, cómo se hace, etcétera, estuvieran acordados. Esto es lo que no existe y por eso es que se insiste en el concepto de la fragmentación. Es decir, cada uno supuestamente atiende a un sector de la población, de ahí lo de segmentación, digamos, pero lo hace como si el resto no existiera, aunque todos sabemos que a veces necesitamos del otro sector o el paciente por sí mismo debe arreglárselas para terminar en alguno de los otros subsectores. Y una cosa más, porque vos planteás bastante el tema de los datos, de que es importante terminar de alguna manera, digamos, prestando atención a los números, y en realidad, y acá retomo un poquito algo que también planteó el viceministro, tenemos un severo problema de falta de información. Es muy difícil encontrar información actualizada, no hablemos ya del tema de pandemia, planteemos el año 2019 y es muy difícil que haya información con series continuas, etcétera, que permita inclusive ver tendencias. Bueno, esto está obtenido de un trabajo, de un artículo que lo pusimos en la bibliografía y que curiosamente es de investigadores de la Universidad de México, de una Universidad de México, donde un poco lo que planteamos es, bueno, cómo ven ellos cómo se organiza el sistema de salud en la Argentina, pero que parece interesante porque plantea ahí toda una serie de funciones diferentes, donde lo que vamos viendo es cómo, bueno, cómo se van vinculando unas con las otras. Entonces, parte de lo mismo, ¿no es cierto? 3 subsectores, el público del seguro social y el privado, pero que, como bien dijiste, Mario, un poco hay que dividirlo cada uno de ellos por lo menos en 2 partes, que es la parte de financiamiento y la parte de prestación de servicios. Entonces, si vamos en sentido vertical, vamos viendo que el sector público recibe sus fondos de rentas generales, ¿no es cierto? O sea, los impuestos, los recursos fiscales, nacionales, provinciales y municipales. Ahora, esos recursos que obviamente son recaudados por los entes recaudadores, podrá ser la FIP, podrá ser ARBA, podrá ser alguna otra organización equivalente, son entregados a quienes van a tener que comprar
los servicios de salud, o sea, los que nosotros solemos ver como los responsables de los servicios de salud. Ministerio de Salud de la Nación, secretarías, Ministerio de Salud de las provincias, secretarías de salud municipales. Esos son los que cumplen la función en esta terminología, que no necesariamente debe ser la que adoptemos, de compradores, ¿correcto? ¿Qué compran? Compran servicios, ¿correcto? Esto de comprar, por supuesto, lo ponemos entre comillas, porque nosotros nos imaginamos siempre comprar como alguien que entrega un dinero a otro, como en un comercio. Y acá la compra es financiar esos servicios. ¿A quiénes? A los proveedores, también terminología que a mí me resulta un poco antipática, pero que nosotros solemos denominar prestadores de servicios, que van a ser los hospitales y centros de atención de la salud pública, ¿correcto? Y si seguimos en sentido vertical, vemos que los primeros usuarios de esos servicios que aparecen son, y aquí vamos a tener un desacuerdo, Mario lo dijo, no estamos de acuerdo con todos los textos que nosotros vamos a incorporar en la bibliografía, y en este aspecto no estamos muy de acuerdo con esa nomenclatura de personas sin cobertura, porque evidentemente son personas con cobertura, en todo caso con cobertura pública exclusiva, o sea, tienen cerrada la puerta del resto de los servicios, pero tienen cobertura pública exclusiva. Pero empezamos a ver algunos entrecruzamientos. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que otros beneficiarios también pueden atenderse en ese mismo prestador público que vimos como hospitales y centros de salud pública. Entonces tenemos que también se pueden atender allí beneficiarios de pensiones no contributivas, trabajadores y beneficiarios jubilados formales, trabajadores formales y jubilados, y inclusive personas que no pertenecen a ninguno de esos sistemas, pero que tienen capacidad de pago, ¿correcto? O sea, personas que habitualmente son cubiertas por prepaga, pero que en forma espontánea o a veces no tan espontánea son atendidos también por los servicios públicos de salud. Si seguimos con la segunda columna, que sería la del Seguro Social, vemos que los fondos provienen de la contribución de los trabajadores, la contribución de los empleadores, esto en forma reglada por ley, o sea, aportes y contribuciones obligatorias, y un tercer grupo, que en realidad no tendría por qué diferenciarse mucho de los otros dos, son los recursos provinciales, ¿correcto? Y nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los aportes y contribuciones del empleo, de los empleadores públicos y de los trabajadores públicos. Ejemplo provincial, IOMA, ¿correcto? Y como dijo antes Mario, hay 24 obras sociales provinciales, obviamente una correspondiente a cada una de las jurisdicciones provinciales. Por eso dice obras sociales nacionales y provinciales como compradores y el PAMI, que es la obra social obviamente más importante del país. Ahí falta una flechita, porque en realidad esas obras sociales le compran servicios a los profesionales y establecimientos privados, digamos, lo cual no quita de que también puedan comprar o a veces no comprar, porque el término comprar implica un pago y eso no siempre está, casi nunca claramente está garantizado, pero bueno, teóricamente pueden ser provistos de servicios por los hospitales, particularmente los hospitales públicos. Bien, ¿y quiénes son los beneficiarios de estas obras sociales nacionales y provinciales y del PAMI? Bueno, pensiones no contributivas, trabajadores en relación de dependencia y jubilados con sus beneficiarios correspondientes, y hasta ahí llegamos como los que corresponden a estas obras sociales nacionales y provinciales. Y finalmente, el sector privado, los fondos provienen tanto de individuos que voluntariamente se inscriben en este sector privado,
de empresas que contratan con el sector privado para atender a su personal jerárquico o a veces a el resto del personal, y hay también fondos que este sector recibe de las obras sociales, tal como planteó Mario, de las obras sociales nacionales, a través de este mecanismo de descreme de las obras sociales, que rompe el concepto básico de las obras sociales, que es el concepto de la solidaridad, ¿correcto? Algunos autores plantean que la solidaridad de las obras sociales es de 3 niveles, donde hay un subsidio dentro de la obra social, donde los sueldos mayores subsidian a los sueldos menores, donde los más jóvenes subsidian a los de más edad, donde los más enfermos, los más sanos subsidian a los más enfermos, y donde las familias más pequeñas subsidian a las familias más numerosas. Claramente, este mecanismo de traspaso de afiliados de obras sociales a empresas de medicina prepaga rompe con el criterio de la solidaridad de los mayores sueldos a los sueldos menores, y lo que hace es, obviamente, seca los fondos de las obras sociales porque se le van sus mayores contribuyentes. Esto, curiosamente, es algo que aparece muy poco en las declaraciones públicas de los dirigentes sindicales como una necesidad de revertir este mecanismo, que obviamente no existió siempre, que ni siquiera está planteado en una ley nacional, sino que simplemente un decreto de esta época que vos recién mencionabas, del presidente al que no nombramos por su nombre y apellido, bueno, y que sería realmente no tan difícilmente reversible, porque en realidad bastaría un decreto para que esto se revierte. Bien, esas empresas de medicina prepaga entonces son los que compran los servicios que están financiando los individuos, las empresas y las obras sociales. ¿Dónde se atiende? En el sector privado, aunque siempre hay algunos escapes, como dijimos antes, que terminan siendo atendidos en el sector público por diversas razones. Elección personal, atención de emergencias, etcétera, etcétera. Básicamente con esto cerramos este cuadro, donde lo que vemos es los flujos que son verticales y que permitirían decir, bueno, cada subsector tiene su camino, pero también vemos los cruces que se producen, muchos de ellos fuera de toda cuestión organizada, muchas veces dependiente de la voluntad de las propias personas, y alguna que otra vez algunas picardías que puede haber para ahorrar gastos y que corran obviamente a cargo del sector público. No existen los caminos inversos, es decir, no existen los caminos en los cuales las personas con cobertura pública exclusiva terminen siendo atendidas en el subsector privado, salvo cuando son expresamente derivadas desde el subsector público a cambio de un pago a cargo obviamente del gobierno correspondiente, el provincial, el municipal, etc. La siguiente diapositiva en realidad no la vamos a describir porque es un intento de un colega, Daniel Maceira, por describir todos estos flujos, y claramente lo que demuestran es que no siempre los gráficos ayudan a entender o a simplificar las cuestiones que son difíciles de explicar en palabras y en textos, en oraciones. Y bueno, esto es nuestro sistema de salud. Creo que ver esto y entonces decir que el sistema de salud está desarticulado, está fragmentado, es complejo, etcétera, basta con echar un vistacito a esto, igual va a quedar esta diapositiva para los que quieran profundizar su análisis en la plataforma, pero lo que queríamos más que nada es mostrar lo complicado que puede llegar a ser
meterse en el tema del sistema de salud. Y no es claramente el objetivo de esta charla el complicarnos demasiado, no meternos en cuestiones que son casi para especialistas. Pero bueno, vamos a la siguiente. Bueno, aquí está más o menos con datos del año 2016 cómo se distribuye la población en la Argentina. Esto puede haber sufrido alguna diferencia, seguramente no mayor, pero a grosso modo tenemos que hay un 44% que son cubiertos por obras sociales nacionales, un 15,5% por obras sociales provinciales, 2% por otras obras sociales, universitarias, Fuerzas Armadas, judiciales, etc. Un 7,8% medicina prepaga. Aquí es un número para discutirlo o para pensarlo mejor un poco, porque no está claro qué porcentaje de esos son afiliaciones voluntarias a las prepagas y qué porcentaje son derivaciones, como dijimos recién, de las obras sociales. Bueno, al incluir salud, el antiguo PROFE, que incluye un poco más que lo que incluía el PROFE, que era solamente pensiones no contributivas, un 2,7%, y en este cuadro, que como vieron, como pueden ver, proviene de este decreto, que es el decreto que algunos llaman decreto del CUS, si no me equivoco, creo que es el mismo, aparece apenas un 27,4% con cobertura pública exclusiva. Hay bastante información que no acuadra con este porcentaje y lo pone por encima del 30% la población con cobertura pública exclusiva y más también, ¿no es cierto? Quizá, Norberto, acá queda muy claro, digamos, primero es algo así como cómo recibe el gobierno anterior, digamos, la situación social y sobre todo el mercado laboral, digamos, porque estos números claramente con la caída del empleo estable, digamos, producida en la crisis ya, digamos, que se arma en el 2019, estos números ya están totalmente diferentes, porque acá el porcentaje de la población que tiene pública exclusiva es mucho más definitivamente es mucho más alto, ¿no? Totalmente. Y además los porcentajes no todos son sumables, porque en algunos casos uno puede ser, por ejemplo, de obra social y de medicina prepaga. Claro, claro. Creo que la fuente más importante en este sentido debe ser la encuesta permanente de hogares. Exacto, para tener una tendencia, ¿no? Bueno, vamos rápidamente a la próxima y nada más. Bueno, ahí lo que tenemos, pero insisto, esto va a quedar en la PEP, así que lo pueden ver, datos del 2017, de un trabajo de Borini y Migueles del 2017, donde, se plantea un gasto en salud equivalente al 10,5% del Producto Bruto Interno y con la participación de diferentes sectores. Un 0,5%, lo clásicamente planteado de gasto público nacional, un 2% de parte de las provincias, ahí tenemos como un 4% de la seguridad social y un 4% de privado, que se dividiría en algo que hasta ahora casi no hemos mencionado. Una parte la hemos mencionado, que serían las prepagas, pero otra parte es específicamente el gasto de bolsillo no destinado a obtener una cobertura como sería la prepaga, sino los diversos gastos de bolsillo, fundamentalmente en medicamentos, la parte más importante, y pensemos que hay gente que paga el 100% del costo de los medicamentos, pero la mayoría de las personas que tienen alguna cobertura de la seguridad social o de las prepagas paga un porcentaje variable del precio de los medicamentos. Y luego hay otro gasto de bolsillo, consultas privadas, diferentes prestaciones que no son cubiertas por el sistema del cual cada uno depende. Lo dejamos acá, empezamos ya a ver un poco de números, vamos a tener un poco más adelante. Muchas gracias, Norberto, porque probablemente para alimentar la discusión, digamos, ustedes van a tener estas transparencias, digamos, como parte del material. Vamos a ir nutriéndonos de esta información, pero
quédense abierto a la posibilidad de que en cada una de las clases llegue, digamos, una información más precisa, más actualizada, porque estos números son, digamos, muy móviles. Por ejemplo, el PBI se recalcula todos los años, digamos, y depende fuertemente, vamos a ver un PBI muy alterado en el año 2020, digamos, seguramente. La cobertura exclusiva del sector público depende del porcentaje de población empleada en blanco, digamos, un factor que oscila, digamos, en el tiempo según las políticas y que también ha sido alterado, digamos, durante la pandemia. Y de la misma manera, digamos, prácticamente la totalidad de la información que no sea jurídico-legal la van a ver ustedes fluyendo. Y por supuesto muy interesante esta última cifra porque transparencia que planteó, iba a decir Filmina, digamos, para estar a tono con en esta última transparencia aparece el tema de el enorme peso que tiene salud en el Producto Bruto Interno y que explica también por qué se juega tan duro, porque, digamos, imagínense ustedes tener el 10% de la riqueza nacional, digamos, circulando por el sector salud, digamos. Y creo que también Norberto agrega algo acá, que en los esquemas anteriores no aparece, digamos, que es, digamos, es brutal la parte de pago de bolsillo del total, digamos, del financiamiento, que le pasa, digamos, a todo, le pasa a los del sector público, le pasa a las de las prepagas, le pasa por los copagos, por los, y le pasa también a las personas de la seguridad social, digamos, a veces, por ejemplo, hay internaciones que se demoran en dar el alta porque la persona tiene el 100% de cobertura cuando está internada y cuando pasa a estar de alta, digamos, tiene que pagar de bolsillo una parte, a veces de medicamentos incosteables, digamos. O sea que es como una situación muy grande, pero digamos, ese 4% del PBI sobre 10%, si uno lo lee de otra manera, diría el 40% del financiamiento de salud sale del bolsillo directo en el momento del uso, y todos sabemos que, o por lo menos podemos compartir el principio, no hay nada más inequitativo que el pago de bolsillo en el punto de necesidad. Nada más inequitativo que el pago de bolsillo en el momento de consumo o en el momento de la prestación, digamos, ¿no? Podríamos decir, aún la cuota de la prepaga es más equitativa, digamos, que el pago de bolsillo. Así que verdaderamente vale la pena tener en cuenta esto, porque un buen sistema de salud tendría muchísimo más bajo el pago de bolsillo. Tenemos preguntas. Marcelo Fernández nos dice, digamos, buen día, muchas veces el tema del alcance de nuevas tecnologías que debe basarse en adecuados diagnósticos puede organizarse a través de la creación, promoción y organización de redes de salud aceitadas y establecidas en forma adecuada. Dos dimensiones que compartimos fuertemente, Marcelo, que es la idea de que redes puede subsanar muchas de estas falencias, y también el tema de que la tecnología, que no la hemos puesto, lo puso el viceministro, no lo pusimos nosotros en ningún esquema, a veces, para decirlo de una forma fácil, la tecnología es la hormona de crecimiento, digamos, de toda esta dinámica, y naturalmente piensen ustedes cuánto cambia el gasto en salud, por ejemplo, cuando aparece testeos masivos, cuando aparece PCR, cuando aparece, digamos, no les quiero, ya les vamos a contar los costos, digamos, de cada una de esas prestaciones para ponernos un poco más inquietos, digamos, sobre el gasto en salud de nuestro país y cuánto salió la pandemia, digamos, hasta ahora, y cuánto va a salir para adelante. El precio de las vacunas ni les cuento. Pedro nos dice, interesante pensar la diferencia entre políticas de gobierno y políticas de Estado, y cuando la población o un gobierno, que está para representarla, proponen, militan para instalar, acuerdan políticas de Estado en forma conjunta. A eso apunta básicamente nuestro curso y los movimientos que seguramente iremos viendo durante este año, ojalá. De telemedicina, digamos, nos dicen, ¿se podría pensar en avances provinciales? Nos preguntan. ¿Se podría avanzar en avances provinciales hacia un sistema de salud integrado con independencia del proceso nacional? Bueno, me parece que un poco le preguntamos eso también a Nicolás Kreplak y coincido un poco en su respuesta, digamos, ya ha pasado con el Sistema Nacional Integrado de Salud, incluso, que cuando
traemos la experiencia, después vamos a explicar un poco los antecedentes, pero hay antecedentes con ese nombre en la década de los 70 y ya pasó que sí hubo en Chaco, sí hubo en San Luis, sí hubo sistemas provinciales en La Pampa o en Río Negro, digamos, pero no mueve la aguja, digamos, si uno no involucra a Nación, digamos. Por esto que le habíamos mencionado antes, las obras sociales son unitarias, para decir así, se organizan por rama de actividad y no por territorio, con lo cual, digamos, es imprescindible que formen parte de la negociación y de la conversación. No quiere decir que no sea útil avanzar hacia experiencias provinciales, digamos, pero podríamos decir, ninguna experiencia provincial terminó contagiando. Recuerden la experiencia de Neuquén, tan querida, digamos, tan entrañable para la experiencia argentina, no neuquenizó a ninguna otra provincia en el país. ¿Qué rol toman los hospitales SAMIC en la integración del sistema? Y yo diría por el momento que son una experiencia a tener en cuenta, porque un hospital coorganizado y cofinanciado serían en cierta manera como si fueran, llamémoslo así, pequeñas experiencias piloto de un proyecto de integración, al menos interjurisdiccional, digamos, y en términos generales tienen algunos rasgos que nos resultan muy interesantes, como puede ser un número importante de personas con dedicaciones amplias, completas, exclusivas, rasgos que han estado, digamos, en los SNIS, los sistemas nacionales integrados de salud, y también el hecho de que, digamos, tienen un sistema quizá más ágil de recuperación de costos a terceros pagadores, digamos, ¿no? O sea, nosotros seguimos inquebrantablemente en que la atención es gratuita en el punto de consumo para la persona, el ciudadano que se atiende, pero no quiere decir que si la persona tiene un tercer pagador, o sea, un seguro, una obra social, etcétera, no seamos solidarios para que efectivamente esa prestación ayude a fortalecer el sistema público. Selva nos dice, respecto a IOMA, nos descuentan todos los meses y cuando necesitamos tenemos que pagar la consulta por diferentes valores. A fin de mes no tenemos dinero y tenemos que atendernos en los hospitales o CAPS. ¿Para qué pagamos la obra social si el servicio no podemos usarlo? ¿Quién controla a estos sectores? Bueno, creo que se está haciendo un esfuerzo desde el IOMA, Selva, pero lo que estás describiendo es tal cual. Incluso nosotros podríamos decir, digamos, hay tres ejércitos en el IOMA, disculpen la metáfora, a grandes rasgos, digamos, tres grandes masas de afiliados, la que viene del sector salud, la que viene del sector educación y la que viene de seguridad o la policía, digamos. ¿A quién se le ocurre que las personas que están en el sector salud trabajando en hospitales, digamos, no va a resolver algunos problemas de salud en su propio hospital, digamos? ¿Y quién vio alguna vez que eso, digamos, volviera como recurso al propio hospital? Y además de esto, lo que señala muy bien Selva es que, digamos, en los copagos hay también abusos, digamos, porque muchos copagos están fuera de la ley. O sea, una cosa es el factor copago que pone la obra social y otra cosa es el plus, digamos, digamos, instalado unilateralmente por los profesionales, que no surge de ningún acuerdo institucional. Entiendo que el IOMA está en un trabajo bastante intenso, quizá necesita ser más conocido, digamos, cuáles son las propuestas, y de hecho vamos a tener aquí también invitados de PAMI y de IOMA para que nos compartan de qué manera están viendo la idea de la integración del sistema. Y Patricia, finalmente, digamos, porque ya estamos sobre el final de nuestro tiempo del día de hoy, Patricia, un saludo para la querida amiga Patricia Viña. En las ciudades pequeñas, sin efectores de internación privada, es muy complejo el manejo de las prestaciones y el financiamiento, muchas veces sin una articulación justa, equitativa y solidaria. Creo que nos está escribiendo desde la ciudad de Recife, digamos, y definitivamente de Arrecife, digamos, dije Recife, me fui a Brasil. Y efectivamente, Patricia, es una preocupación que ya cuando nuestro ministro de la provincia era ministro de Nación, ha llevado a los COFESA, digamos, para analizar este fenómeno, porque que no haya clínica no quiere decir que no haya afiliados, digamos, de las distintas obras sociales en nuestras ciudades.
E insisto que la tendencia del sector privado es a concentrarse cada vez más en las grandes ciudades donde encuentra la base poblacional imprescindible para su financiamiento. Ni estamos hablando de qué pasó en el año 2020, donde va a surgir, pero decíamos, lecciones de la pandemia. Digamos, lección de la pandemia, deberíamos decir, el sector privado entró en una situación parecida a la del sector público, que mucha gente decidió no atenderse, no ir a los servicios de salud, así que digamos, quienes dependen de que haya prestaciones se han perjudicado porque no hay prestaciones, quienes dependen de al revés, quienes ganan con que no haya prestaciones se han beneficiado, digamos, podríamos decir así, muchas prepagas, obras sociales, digamos, se benefician de que no hayan prestaciones, digamos, estas no prestaciones son una deuda sanitaria que vamos a pagar en el año 2021, seguramente con una sobredemanda de problemas de salud, pero además de esto, digamos, me parece también importante señalar que el gobierno nacional, como parte de estas medidas, que parecen algunas congruentes, otras quizá no tan congruentes, a través, digamos, de un sistema de subsidio, también está subsidiando muy privilegiadamente parte de los salarios de las clínicas privadas en la Argentina, digamos, así que digamos que este sistema, digamos, me sale como repro, digamos, es un sistema de subsidio. ¿Los ATP? No son los ATP. Ahora son. Sino que es un sistema por el cual las empresas privadas reciben parte del salario, creo que se llama Repro 2 ahora. Sí, Repro para evitar el cierre y el desempleo. Bueno, el Repro que se paga a una industria es más bajo que el que se paga a trabajadores de clínica del sector privado. Así que digamos que definitivamente las lecciones de la pandemia es que aún para esto, digamos, también hay subsidios cruzados entre lo público y lo privado, que son subsidios, por supuesto, excepcionales, calculamos nosotros, pero que bueno, que se están dando en este mismo contexto. Esperamos con el día de hoy, a pesar de la alteración de la agenda, haberles alcanzado a ustedes algunos elementos, herramientas, quizá hasta alguna, digamos, diccionario compartido, digamos, de los términos que vamos a ir usando. Siempre hemos pensado que tendríamos que armarnos como una pequeña Wikipedia de salud, digamos, por la cantidad de jerga que tiene el sector salud, pero digamos con la idea de que ustedes participen cada vez más, cada encuentro, progresivamente nos compartan, digamos, sus inquietudes, y como ya lo hemos mencionado, digamos, si ustedes no nos están viendo ahora mismo a tiempo real, digamos, podríamos llamar así, en línea, y nos ven en forma diferida, los invitamos a comunicarse por el momento, digamos, con el mail de este curso, que se llama, digamos, curso de verano 2021, estamos en el 2021, curso de verano 2021.ff@gmail.com. Curso de verano 2021.ff de Floreal Ferrara @gmail.com. Les agradecemos muchísimo, digamos, que nos hayan acompañado nuevamente, digamos, en este encuentro. Para nosotros el curso de verano ya adquiere un carácter entrañable. Vamos a ver si a futuro traemos alguna sombrilla por acá para darle más un tono veraniego, pero es realmente un placer que nos estén acompañando y un estímulo, verdaderamente una caricia, digamos, que tengamos este nivel de compañeros y compañeras que nos están siguiendo, muchos, la mayoría, digamos, de la provincia de Buenos Aires, muchos también de fuera de la provincia. Ténganos paciencia para los que nos han llegado también un poquito la queja. Qué mirada tan provincial, digamos. Miren, esto es parte de la realidad. Nosotros estamos acá, estamos mirando desde aquí, digamos, ustedes saben, cada uno ve la realidad según cómo está ubicado en ella, digamos, pero como ya hemos mencionado,
que estemos hablando de estos temas, digamos, desde el aprendizaje en una provincia concreta, no quiere decir que no estemos convencidos de que un sistema de salud diferente, sustentable, es fundamentalmente un sistema nacional, digamos, más integrado de salud. Así que con esta reflexión, Norberto y bueno, el equipo que acá nos está acompañando, Claudia, Roberto, Susana, Alejandro, Sofía, digamos, nos despedimos hasta el próximo día del jueves, donde vamos a estar trabajando sobre el tema de la fuerza laboral en salud, digamos, con la presencia de la doctora Cintia L'Hopital, con la presencia del doctor Leo Tesler, digamos, que es decano de la Universidad Nacional de José C. Paz, y con la presencia de Alicia Stolkiner, digamos, con quien vamos a estar también conversando sobre la relación entre la fuerza laboral y el modelo prestador, muy particularmente por la enorme experiencia que Alicia ha ido generando en el campo de la salud mental y en el campo de la atención primaria de la salud. Así que no se pierdan el próximo jueves, y sobre todo los que tengan ganas de polemizar, de argumentar, de discutir, de contribuir a construir juntos un sistema más integrado de salud para nuestra provincia, para nuestro país. Así que nos vemos el próximo jueves.